Amén, hermanos. Oremos al Señor. Padre bueno, Padre Santo, Señor, gracias por este momento que usted nos da, Señor, de poder seguir estudiando, seguir preparándonos, Señor, y poder, Señor, entender un poquito más, Señor, de la historia, y poder entender un poquito más, Señor, del por qué, Señor, abrazamos estas doctrinas, Señor, que nuestra iglesia, Señor, se suscribe, Señor. Ayúdenos, Señor, a entender un poco más de la historia, Señor, de que nos presidieron, Señor, y poder también defender, Señor, y poder, Señor, abrazarla. Gracias, Señor, le damos en el nombre de su Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, mi hermano, lamentablemente somos poquitos, pero no importa. Eh, el día de hoy vamos a ver una historia como bien cercana el- para nuestra iglesia local. De hecho, vamos a ver la historia de los bautistas. Yo creo que, bueno, a lo largo de todo el trayecto que hemos hecho en la historia del cristianismo, hemos visto el brazo de la Reforma Protestante donde se dividieron en distintos fragmentos, ¿cierto? El fragmento luterano, el fragmento anabaptista, el fragmento, en este caso, anglicano, y dentro de cada uno de ellos hay cierto movimiento, como el pietista, ¿cierto? El anglicano, que también están los separatistas, que es lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Vimos los presbiterianos, los congregacionales, y el día de hoy nos toca justamente una parte importante de nuestra historia, porque tenemos que entender de que nosotros efectivamente somos reformados, pero somos reformados bautistas, ¿correcto? Entonces tenemos que entender de cómo empezó todo. Y para eso, bueno, para la presentación que justamente ahí la televisión está mostrando, aparece la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los bautistas? Y dentro de los bautistas, en términos globales, ¿cierto? Porque no quiero decir general, porque vamos a confundirnos, sino que en términos globales hay ciertas similitudes con las demás denominaciones. Pero tenemos que aclararlo y tenemos que tal vez detenernos un poco en esta parte. Porque no todos los bautistas creen lo mismo, ¿correcto? Depende en este caso de su historia, depende de qué tipo de conexión teológica tienen, depende en este caso principalmente a qué confesión se adjuntan, ¿cierto? En estricto rigor, bueno, hemos hablado de eso en la confesión, de que en estricto rigor toda iglesia protestante sí o sí tiene una confesión de fe. Ahora, que esa confesión esté escrita es otra cosa, pero cada una de las iglesias tiene algunos principios en su declaración de fe, ¿correcto? Entonces los bautistas a nivel global, mundial, ¿cierto? Creen en ciertas cosas puntuales que son eh, un factor común, como por ejemplo la suprema autoridad de la Biblia en todos los asuntos de fe y conducta. En general, en términos generales, todos los bautistas, independientes de su posición teológica, tienen y creen esta afirmación. Bautismo de creyentes. En estricto rigor y de forma histórica, los bautistas siempre abogaron por un bautismo de creyentes, lo que acabamos de ver con el pastor, ¿cierto? Bajo el catecismo de Collins, ¿cierto? El ortodoxo, hablábamos hoy respecto al bautismo. Las iglesias se componen de creyentes solamente, y eso también es una afirmación general para todos, no quise decir general, perdón, eh, global de todos los bautistas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque las iglesias se componen de creyentes, porque la membresía tiene que ser una membresía justamente de creyentes. No porque venga a la iglesia significa que está automáticamente, inmediatamente es parte de la membresía, y no es así, ¿cierto? Bueno, los pastores tienen las responsabilidades especiales que se derivan del consentimiento de la iglesia. Y esto es una relación muy hermosa y práctica en la eclesiología local. El pastor gobierna la iglesia, pero no no como autoritario, no como un dictador, pero la iglesia de forma libre y de forma eh, muy piadosa le entrega, en este caso, el gobierno al pastor para ejercer juicio. ¿Se dan cuenta? Es como una especie de relación muy linda que existe entre el cuerpo de ancianos y propiamente la iglesia. ¿Correcto?
la iglesia se somete de forma voluntaria y el pastor ejerce autoridad, pero piadosa. ¿Se da cuenta que es algo que en términos bien globales, todas las iglesias bautistas, en un principio tal vez, no sé si ahora, pero en un principio siempre estuvieron de acuerdo en eso? La independencia de la iglesia local también es algo que los bautistas, de forma global, abrazan. La independencia, ¿correcto? No estamos adjuntos a ningún consistorio o a una diócesis o a una corporación o a un ministerio, ¿cierto?, donde hay un obispo. No, no tenemos esto, no tenemos obispado. Nosotros tenemos pastores o ancianos, que nosotros también lo conocemos de esa manera, y diáconos. Nada más. Entendemos que el obispo y presbiterios serían lo mismo que una posición de pastor. Nosotros no creemos en el gobierno piramidal episcopal, ¿correcto? Existen, pero no nos juntamos a ella. Bueno, y el concepto de separación de la iglesia y del Estado, vamos a dejarlo solamente como ese título, ¿cierto? De que una cosa es el Estado y otra cosa es la iglesia. Pero no todos estábamos de acuerdo en qué posición realmente está el Estado de la iglesia. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, en síntesis, eso es tal vez algunos conceptos en común que tenemos con en general los bautistas. No estoy hablando, ojo, que estoy hablando de bautistas solamente. No bautistas reformados. Estoy hablando de bautistas, ¿correcto? Los bautistas en general, hermanos, quieran o no, estén de acuerdo o no, pero históricamente sí se adjuntaban ellos a una y se suscribían a una confesión de fe, sean reformados o no. En este caso, los bautistas, tal vez ahora no es muy común. Hoy en día, en ciertas iglesias que son de tinte bautista, no bautistas reformados, sino que bautistas, solamente bautistas, tal vez ellos dicen, no, nosotros creemos que es nuestra única regla y tal vez nosotros no tenemos confesión de fe, sino que solamente tenemos la Biblia. Muchas veces vamos a encontrarnos con este tipo de argumentos, pero en realidad los antepasados bautistas, independiente de cuál sea su línea teológica, sí tenían confesiones de fe. Y una de ellas es la confesión de fe, en este caso, Bautista de Filadelfia, 1742, la confesión de fe bautista de New Hampshire, en 1833, el manifiesto de fe y mensaje bautista, que fue ya reciente en el año 2000. Está también en 1660 la confesión de fe estándar, que también es una confesión bautista. Y está la nuestra, ¿cierto? Esta de las primeras, no quise ponerlo en la primera, pero en realidad en el texto sí lo dice. Está la nuestra, que es la confesión de fe bautista de 1689, que esta iglesia local se suscribe, ¿correcto? Bueno, tenemos que tener en este caso, detenernos un poco en esto y ser tal vez bien justos en posicionarnos y decir que no hay ninguna historia más difícil, hermanos, que la historia de los bautistas. Porque en realidad la historia de los bautistas difiere de muchas fuentes. Y de hecho, es justamente estas tres fuentes que vemos en pantalla son las que se argumentan. Primeramente, está el punto de vista anabaptista, ¿sí? Y ese punto de vista ya lo revisamos, tal vez ni siquiera de hecho fue directamente como una posición o un punto de vista o el origen anabaptista, ¿cierto? Como tal, sino que vimos que simplemente una rama del protestantismo. Pero sí, ellos también, algunos creen y ellos algunos afirman que los bautistas nacieron exclusivamente de los anabaptistas. Anabaptistas, llámese menonita, ¿cierto? O en este caso de Zurich, de la mano de Sulrigo Zwinglio. ¿Correcto? Los radicales también es conocido por ellos. Pero estos anabaptistas tienen una posición, ¿cierto? Y tienen en este caso, ellos defienden que los bautistas vienen desde ellos. El otro punto, hermano, que yo creo que vamos a ver la próxima semana, es un poco más complejo y un poco incluso complejo en todo sentido, porque es complejo en sus orígenes, complejo explicarlo y que también es un poco, de hecho, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Es algo que no está muy bien confirmado en realidad, históricamente.
No hay una continuidad histórica en esta posición que se llama el sucesionismo bautista, que es por James Milton Carroll, ¿correcto? Esto es a base de un libro que se llama El rastro de sangre. No vamos a profundizar en ello, no vamos en este caso a... De hecho, ni siquiera nosotros vamos a tocarlo en mucha profundidad, pero sí tenemos que mencionar de que el sucesionismo bautista también es considerado como un argumento o una fuente histórica para poder analizar de dónde vinieron los bautistas. Y el que nos interesa tal vez a nosotros y el que vamos a revisar el día de hoy justamente es la posición separatista puritana de Inglaterra, ¿cierto? En el libro La historia de los bautistas por este hombre llamado Justo Anderson, en su libro, ¿cierto? Muestra este monito, ¿cierto? Bueno, siempre les traigo monito para poder, vamos a identificar exactamente lo mismo que dije anterior, pero él lo muestra con este gráfico. ¿Se ve, no? Sí, se ve. Primeramente, existen tres bases, ¿cierto? Una que es la base 1, la radical, anabaptista evangélicos, donde están los menonitas, ¿cierto? La segunda es también las bautistas generales, que también son considerados separatistas, y la tercera son los semiseparatistas, que están en este caso vinculados a los bautistas particulares, ¿correcto? Uno se ejerció, ¿cierto?, mayoritariamente en Inglaterra y después posteriormente salió al continente, a la Europa continental. Pero en realidad serían estas tres fuentes lo que este libro afirma de dónde vienen, en este caso, los bautistas, ¿cierto? Ahora, no sé por qué lo hizo con esta especie de misil, se podría decir, o una especie de cohete, ¿no? Un cohete, pero en realidad lo quiso expresar de esa manera, pero me imagino por algún viaje, ¿cierto? No sé, lo está ejemplificando de esa manera. Pero sí, estas tres bases son las que están, lo que en este libro argumenta, ¿cierto?, respecto al origen bautista. Ahora, dentro de la posición separatista puritana, que es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, existen dos grupos hermanos que se gestaron en medio de toda de la situación que vivía en este caso Inglaterra. Inglaterra en este caso tuvo distintos, lo recordamos, ¿no? Tenía sus monarcas y luego pasó un tiempo donde Cromwell gobernó durante 3 años. En todo este periodo hubo una agitación, recordamos, ¿cierto? O donde hubo persecución puritana, donde hubo una, en este caso, de hecho, expulsión, ¿cierto?, del país a Norteamérica para trabajar en el campo, para trabajar ¿cierto?, en estos lugares, en el campo, ¿cierto?, sacando un poco la influencia de estos varones, de estos hombres, ¿cierto?, y familias puritanas, para que no influyese y hiciera más ruido. Ese era el propósito, la extradición, se podría decir, del país. Y la inmigración puritana se fue a Estados Unidos, pero hubo una especie de ida y vuelta, porque iban y después volvían dependiendo de quién estaba gobernando, ¿correcto? Y en medio de todo esto había un grupo particular, un grupo bien especial, ¿cierto?, donde eran dos grupos, los bautistas, en este caso por un lado generales, y los bautistas particulares. No eran presbiterianos, no eran tampoco congregacionalistas, pero sí eran unas iglesias que estaban emergiendo dentro de Inglaterra, y cada una de ellas tenía ciertas doctrinas que ellos defendían. En este caso, cuando se habla puntualmente de los bautistas generales, era la posición bautista, ¿cierto?, general, que habla de la expiación general, ¿correcto? No era, de hecho, una posición calvinista, de hecho era una posición arminiana. Y por otro lado tenemos, ¿cierto?, los bautistas particulares, que habla sí de la posición de la expiación limitada respecto a la salvación. El Señor, en este caso, murió por todo el mundo, por los escogidos. ¿Se dan cuenta? Entonces esa diferencia
es la que hacen en estos dos grupos, nombrándose a sí mismos como bautistas generales y bautistas particulares. Eso es a grandes rasgos. Dentro de la posición de los bautistas generales, hermanos, de estas dos grandes ramas, tenemos que sí diferenciarlo. Son dos ramas importantes que se generaron en el separatismo puritano. Recordemos que el puritanismo tenía una posición, tenía bastante diferencias doctrinales, ¿cierto? Pero se agruparon en tres: Westminster, Savoy y la Confesión de Fe de Londres, ¿correcto? Pero dentro, antes que se gestara la Confesión de Fe de Londres, ya estaban los bautistas. Ya existían, no que llegaron, en este caso, los bautistas a nacer justamente con la Confesión de Fe de Londres, no, sino que fue mucho antes donde ellos ya estaban participando y ya habían comentarios respecto a ello. Uno de ellos, ¿cierto? Pero los bautistas de tinte general es John Smith, que es el principal referente en este caso de la historia de los bautistas generales. Un separatista como muchos de ellos, y después de 3 años de su ordenación como ministro predicaba contra la liturgia de la iglesia anglicana. En 1609 Smith da un paso significativo aceptando el bautismo de creyentes. Pero el problema que tenía en este caso John Smith, que era inconstante, o sea, no tenía mucha claridad teológica. Tenía en este caso de hecho, fue influenciado después posteriormente por cierto grupo, pero en realidad fue inconstante. Entonces él veía, cierto, que el bautismo en la iglesia del oficialismo, en este caso del anglicanismo, era una iglesia que él decía que era falsa, ¿correcto? Él lo afirmaba de ese modo, al punto de que negaba en este caso la importancia, negaba en este caso realmente lo entendía de forma tergiversada, porque en realidad entendía de que el bautismo de infantes no era en este caso el correcto, el bíblico, pero sí veía la necesidad de rebautizar, pero al hacerlo es cuando lo hacía mal. ¿Cómo lo hizo? Se rebautizó, ¿verdad? Pero se autobautizó. Primero se autobautizó él y después bautizó a los demás. ¿Se dan cuenta de esa inconsistencia? ¿Por qué? Porque todavía habían cosas todavía que en él no maduraban. Y él era, en este caso, no solamente era algo a nivel personal, sino que John Smith era pastor. Tenía una congregación y llevaba a esa doctrina, a esa práctica, toda su congregación. Tuvo una conexión, hermanos, con Holanda, con los Waterlanders, que en este caso son menonitas. Fueron menonitas holandeses que ellos tenían la doctrina anabaptista, ellos lo adoptaban, y donde fue Smith influenciado con la doctrina arminiana. ¿Se dan cuenta? Entonces, John Smith no tenía muy clara su posición teológica y fue en este caso influenciado por este grupo y fue realmente convencido, ¿cierto? Y convenció tanto a él como a toda la congregación. Pero en medio de eso, en medio de esta disputa, ¿cierto? En medio de esta circunstancia, hubo una especie de... se quebró en este caso esa congregación. Smith por un lado y por otro lado estuvieron ciertos hermanos liderados por Thomas Herwils, que si bien se separó en este caso de los holandeses, se separó de John Smith, volvieron a Inglaterra, pero volvieron en este caso convencidos con la doctrina del arminianismo. Entonces ahí es cuando ya se formó y en este caso se gestó, ¿cierto? Y públicamente se dieron a conocer como bautistas generales, por, en este caso, la posición respecto a la expiación limitada, ¿cierto? Bautistas generales. Posteriormente vamos a dejar en este caso
un poco la historia de los bautistas generales, porque más adelante ocurrió que se extinguieron, por así decirlo, y nuevamente después retomaron, pero hubieron como apagones en medio de su historia. Pero en estricto rigor, eso es lo que sucedió, eso es lo que sucedió en este caso con John Smith. Había ciertas cosas que tal vez nos va a generar alergia, hermano, una alergia tal vez eclesiástica, porque John Smith escribió 100 artículos, una especie de una declaración de fe, ¿cierto?, de lo que él creía. Y hay cierto extracto que quiero mostrarles acá, que en realidad, para que podamos comprender cuál fue la teología inicial de este movimiento, en este caso, que se llama Bautista General. Dice, respecto a ciertos puntos que quise traerle aquí a colación. John Smith decía, Adán, habiendo caído, no perdió ningún poder o facultad natural, y por tanto retuvo la libertad de la voluntad. Otro comentario dice, el pecado original se le declara un término ocioso, no habiendo cosa tal como los hombres pretenden dar a este término, porque Dios amenazó con la muerte solo a Adán, no a su posteridad, y porque Dios creó el alma. ¿Se dan cuenta? No sé si usted le da una picazón escritural, hermano, pero como que hay una alergia, ¿cierto?, que nos está dando en este minuto. Bueno, tercer punto que lo traigo a colación, hermanos, para que nos demos cuenta de qué es lo que querían estos hombres. Por lo tanto, se mantiene que los niños son concebidos y nacidos en inocencia sin pecado. Yo en alguna vez, en otra congregación, en otra denominación, yo escuché esto bastante. Y claro, ahí nos damos cuenta que esto es una herencia que viene de estos hombres, ¿cierto? Y posteriormente es llevada como doctrina hoy en día a distintos lugares del mundo. ¿Se dan cuenta? Sobre todo el punto de vista arminiano. Ahora, aquí hay que hacer un detenimiento. Si bien John Smith se declaró arminiano, pero más que arminiano, yo diría que es más pelagiano que arminiano. O podríamos darle un tinte de semipelagianismo, ¿cierto? Cuando hablamos de Pelagio, hermanos, hablamos en este caso de la herejía muy antigua del año 500, más o menos, el siglo VI, el siglo V, donde Pelagio fue declarado como hereje, ¿cierto? Porque él hablaba respecto de que el hombre realmente no estaba tan destituido de la gloria de Dios, que Adán no fue, en este caso, si bien cayó en pecado, pero no todos nosotros, ¿se dan cuenta? Entonces como que el hombre tiene la posibilidad de una caída, pero esa caída no fue total. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es pelagianismo puro. Y también cae en un punto de vista socinianismo, que niega la naturaleza divina de Cristo. Y ahí está el punto de quiebre con esta congregación, que prácticamente se dividió en dos. Una que quedó en Holanda y otra que quedó en Inglaterra. La de Inglaterra no estaba convencido de este punto, porque ya estaban rozando, ¿cierto?, la herejía. Negando la divinidad de Cristo, estamos negando la naturaleza propia de nuestro mediador. Entonces, es algo que la Iglesia, a lo largo de la historia, siempre se ha mantenido a la distancia y ha definido que esos términos, ¿cierto?, cuando separamos las dos naturalezas de Cristo, caemos en herejía. Y lamentablemente este grupo, ¿cierto?, de anabaptistas menonitas cayeron en ese punto y por lo tanto también hicieron caer a John Smith afirmando esta doctrina, ¿cierto? En síntesis, si bien John Smith fue como el padre del bautismo generales, pero más adelante, con este hombre llamado Thomas Helwys, él fue como un poquito más moderado en este tipo de cosas, y él fue y abrazó el arminianismo. Bueno, vamos a dejar ahí, en este caso, la historia, digamos, de los bautistas generales, porque no hay más allá que hablar de ellos, ¿cierto? Hemos hablado de forma muy tendida, ¿cierto?, sobre los anabaptistas y los distintos grupos que existen. Eso fue hace ya bastantes meses atrás. Pero nosotros vamos a hablar justamente de los bautistas particulares, que es donde tal vez más nos llama la atención.
Bueno, que en medio de todo de esta situación, ¿cierto?, de Inglaterra, el contexto histórico, la situación con la persecución, en medio de esto, nace un grupo o surge un grupo llamado Bautistas Calvinistas. Bajo el pastorado de Henry Jacob, surge la primera iglesia calvinista de la historia, que también conocida como la iglesia de Jacobs, Ladrod y Jesse. O sea, cuando hablamos, en este caso, de la primera iglesia bautista, se le da las iniciales de JLJ. Henry Jacob pastoreó de 1616 a 1622. John Ladrod de 1624 a 1634 y Henry Jesse de 1637 al 39. Por causa de persecución del oficialismo anglicano en contra de los puritanos, Jacob y Ladrod dejaron el pastorado huyendo. Era muy normal, hermano, que huían ¿dónde? A Holanda o a Estados Unidos, ¿cierto? En ese tiempo era la Nueva Inglaterra, ¿correcto? Y tenían que embarcarse, si no, obviamente, como pastores, ellos oficiales, tenían que someterse a la autoridad de la iglesia. Entonces, ellos no estaban dispuestos, entonces tenían que arrancar, tenían que, en este caso, migrar. Siempre hubo, en este caso, este grupo de bautistas particulares tuvo siempre comunicación directa con los puritanos, separatistas de ese tiempo. Hay una fotografía justamente de Henry Jesse, ¿cierto? Jesse. Jesse toma el pastorado, pero en 1638 abraza su ministerio con la doctrina del credo bautismo, pero aún por aspersión. Sí, hermanos, durante el trayecto de las primeras iglesias bautistas particulares, en un inicio fue tal vez algo novedoso, algo tal vez una doctrina prácticamente que se estaba recién gestando. Entonces, durante mucho tiempo, muchos empezaron a practicarlo, el credo bautismo, o sea, bautismo de creyentes, pero con la aspersión, no con la inversión. Esos fueron los primeros bautistas, ¿correcto? Empezaron a adoptar y empezaron tal vez poco a poco a calibrar esa doctrina, ¿cierto? Posteriormente, en 1641, ellos afirmaban el bautismo por inversión. Pasaron aproximadamente 38, 39, 40, 41, 3 años, cuando ellos ya adoptaron totalmente la práctica de la inmersión. Pero en 1644 se produce la primera confesión de fe junto a otras iglesias bautistas calvinistas asociadas a la JLJ, que fue la primera iglesia bautista histórica. Esta confesión de fe, hermanos, fue la primera que tuvieron los bautistas particulares. Cuando hablamos de bautistas particulares, estamos hablando de los bautistas reformados, ¿correcto? 1644. Dice, una confesión de fe, un extracto, ¿cierto? No vamos a leer todo el artículo. De hecho, hermano, si usted quiere leerlo, pídemelo porque lo tengo en PDF, ¿correcto? Saqué en este caso una página abierta, saqué un extracto en español, porque está en inglés, todo esto prácticamente está en inglés, pero saqué un extracto de una página muy buena que lo tenía traducido al español. Una confesión de fe de 7 congregaciones. Empezamos con 7. Recuerden ese número, 7 primero. 1644, 7 iglesias. 7 iglesias de Cristo en Londres, que son comúnmente, pero injustamente, anabaptistas. Esta confesión de fe quería dejar claro, muy claro, de que esta confesión de fe tiene el objetivo de dar una distinción. No somos nosotros los anabaptistas holandeses. Somos nosotros bautistas calvinistas. ¿Correcto? Esta publicación es para la reivindicación de la verdad e información para los que desconocen la confesión. Al mismo tiempo es para contestar las recriminaciones infundadas que frecuentemente nos hacen desde los púlpitos y en la literatura, ¿cierto? Esto es, en este caso, justamente abiertamente una confesión de fe que tenía la intención de aclarar cuál es la posición doctrinal de este grupo.
hubo un crecimiento, ¿cierto? Alrededor de 1640 la iglesia de la JLJ había crecido tanto que no podía reunirse más en ese mismo lugar. Decidieron dividir la iglesia en dos. Una que continuaría pastoreando Jesse, el pastor Jesse, y la otra, el pastor Price Good Berrymont, en 1598 y 1679. Durante la guerra civil, los bautistas calvinistas comenzarían a crecer y a propagarse por varias ciudades de Inglaterra. En 1644 habían 7 congregaciones en Londres y alrededor del 1670 aproximadamente habían 300 personas que se reunían en cultos de estas iglesias. Habían muchas, pero muchas más. Cromwell y los bautistas. Es algo, en este caso, algo llamativo, hermanos, de que tal vez no lo sabíamos, y hoy día se lo traigo, que justamente la mayoría de los oficiales y soldados, ¿cierto?, que Cromwell lideraba, justamente eran bautistas. Los oficiales bautistas fueron en varios casos predicadores efectivos y la mayoría de ellos dieron mucho impulso a la predicación bautista y al establecimiento de las iglesias bautistas en las inmediaciones del campamento durante la Guerra Civil. Los esfuerzos de la Asamblea de Westminster y del Parlamento Presbiteriano para frenar la difusión de los principios bautistas fueron ineficaces y los bautistas y los independientes llegaron a ser tan poderosos en el ejército que fueron capaces de disolver la Asamblea y expulsar a los miembros presbiterianos del Parlamento. Los bautistas animaron a Cromwell a asumir la dirección del Estado, pero pronto se cansaron de su gobierno militar. No podían continuar, ¿cierto?, abrazando un gobierno que estaba ya casi rozando un poco la dictadura. Entonces ya ahí hubo un quiebre en la relación con Cromwell. La Confesión de Fe Bautista de Londres de 1677. En síntesis, hermanos, eso en este caso fue una carta, ¿cierto?, circular de iglesias particulares de Inglaterra y Gales pidiendo a cada congregación bautista que enviara representantes a Londres. Se aprobó y se publicó, cuando ya se reunieron, se aprobó y se publicó una declaración inspirada en la Confesión de Fe de Westminster. Y desde entonces lleva el nombre de la Confesión de Fe de Londres de 1677. Debido a este documento fue desarrollada en las oscuras horas de opresión, fue lanzado bajo el anonimato. No hay firmas, a diferencia de la otra, ¿cierto?, de iglesias o autores o quienes fueron los que participaron en esta confesión, sino que fue solamente de carácter anónimo, a causa, en este caso, de la persecución, porque ya luego de Cromwell, nuevamente la monarquía volvió a oprimir en este caso, a los separatistas. ¿Qué sucedió posteriormente? La Confesión de Fe de Londres de 1689. A los meses después de la ley de tolerancia en Inglaterra, varios pastores londinenses pidieron una reunión general de bautistas procedentes de Inglaterra y de Gales. Nuevamente en los mismos lugares. Se reunieron en Londres representantes de 107 congregaciones desde el 3 al 12 de septiembre de ese mismo año. Adoptaron la Confesión de Fe de 1677 con algunas importantes correcciones. El mensaje principal de la Confesión de Fe de Westminster fue nuevamente preservada en la Confesión de Fe de Londres de 1689, que incorporó la revisión menor, ¿cierto?, tanto de la Declaración de Saboya y la primera Confesión de Londres de 1677. La presente confesión ha pasado la prueba del tiempo y ha llevado a ser una de las afirmaciones más importantes de la fe evangélica en la historia de la Iglesia. Es utilizada en la actualidad por miles de congregaciones, en este caso, alrededor del mundo.
siempre llegamos a este punto, hermano, y llegamos perfecto. Y posteriormente nacieron la Iglesia Bautista y nos acondicionamos, perdón, nos suscribimos a la Confesión de Fe de Londres y así como nacimos, ¿cierto? Pero hay una historia por detrás, hermanos, que tiene una conexión directa, muy directa, con nosotros. Bueno, y este hombre, hermano, que estamos viendo, tal vez no muy conocido en el ambiente, tal vez reformado, porque muchas veces se llega hasta Owen, o se llega en este caso hasta, o de Owen saltamos a Jonathan Edwards, ¿cierto? Pero en medio de esta, ¿cierto? De este tiempo, hubieron puritanos, bautistas, reformados, que hicieron grandes cambios. De hecho, este hombre, Benjamin Keach, 1640 y 1704, fue identificado como el principal teólogo bautista de su era, de incluso de similar importancia en su dominación como Richard Baxter, por el lado presbiteriano, John Owen, por el lado de los congregacionalistas. Benjamin Keach, tal vez no muy conocido para algunos, pero Benjamin Keach es un puritano y un teólogo predominante en la teología bautista reformada. Keach fue un alegorista, al punto que muchos decían de que alegorista como Bunyan. Recordemos de que John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, y de pasada, no sé si usted sabía, creo que lo vimos así, pero es un bautista particular. Él estaba como a la par con Benjamin Keach, obviamente de que el más famoso de todos es Bunyan, ¿cierto? Para que estamos con cosas, ¿cierto? Pero en realidad Benjamin Keach fue también un hombre muy importante en esta rama del protestantismo. Keach estaba convencido que su bautizo como niño era inválido y convencido por el bautismo de creyentes, por invención, fue bautizado por una iglesia, inicialmente al principio de su vida, por una iglesia general. Perdón, por una iglesia bautista general. ¿Quién lo iba a decir? Pero como todas las cosas, hermanos, suceden por un propósito, y de hecho, Benjamin Keach, siendo, tal vez teniendo cercanía con los bautistas generales, cuando vino desde donde estaba, donde vivía, vino a Londres, fue vandalizado. De hecho, fue asaltado junto con su familia, teniendo él 18 años, ya casado y con 3 hijos. Ahí se los dejo nomás, a los solteros. 18 años con un casado y con 3 hijos. Este hombre quedó, pero con todas sus posesiones vandalizadas, ¿cierto? Le robaron, venía con dinero, ¿cierto? Fue robado y justamente quedó en la bancarrota, o quedó a la deriva, no había nadie que lo pudiese apoyar. Y fue cuando tuvo la primera cercanía, en este caso, con los bautistas particulares, porque justamente ellos fueron, cierta iglesia lo ayudó, lo acogió, le dio hospedaje, le dio ropa, le dio comida y dinero. Qué lindo, ¿no? No fueron bautistas de su propia dominación en un principio, sino que fueron los particulares que salieron al socorro y al encuentro a la necesidad de este hermano. Un distintivo bautista. Amén. Esto es un distintivo que particularmente que nos representa a nosotros. Pero ahí nos damos cuenta de que eso fue un punto de inflexión para él y fue un cambio, pero fue tal vez confrontado por esto y me hago inmediatamente particular. ¿Correcto? Bueno. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Dice, su mayor influencia entre los bautistas particulares ha sido por causa de la controversia que surgió en su iglesia con respecto al canto de himnos. Hermanos, nosotros cantamos himnos bajo el punto de vista, en este caso, perdón, bajo la doctrina bautista particular, a causa justamente de este hombre. Si no fuese, tal vez, por la posición, ¿cierto? Y por la defensa de los cánticos congregacionales, hoy en día estaríamos aún ejerciendo la salmodía exclusiva. Muchas de las iglesias particulares, bautistas particulares, estaban aún cantando salmos. Pero lo hacían obviamente todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. El oficialismo anglicano, con sus alegorías,
con su anglo-catolicismo, tergiversó la adoración, ¿cierto? Y tenían cánticos que no tenían ninguna relación doctrinal con la iglesia. Entonces, obviamente, de que la respuesta de eso fue la salmodía exclusiva. Salmodía exclusiva, estamos hablando del cántico solamente y exclusivamente de salmos. Y eso fue algo transversal, no solamente tal vez para la línea separatista presbiteriana o congregacionalista, sino que también fue para los bautistas particulares y generales. Había como una idiosincrasia, una cultura, ¿cierto?, de esta, en general en Inglaterra, de que todo era canto de salmos. Pero Kitch recuperó, ¿cierto? El pastor muchas veces dice de que a veces tomamos, ayúdame pastor, ¿cómo es? Botamos, ¿cómo? Botamos el agua de la tina con la guagua, ¿cierto? No, no sirve, esto lo desechamos. No, hermano, esto es lo que sucedió. Esa fue la reacción, en este caso, de ciertos reformados, posesiones reformadas, ¿cierto? De que solamente tiene la salmodía exclusiva, pero Kitch recuperó en este caso y defendió y sostuvo el cántico congregacional. De hecho, podríamos decir que eso fue la gran obra de oro tal vez de Benjamin Kitch, la recuperación del cántico congregacional. La mayoría de las iglesias bautistas particulares habían cambiado de parecer y se habían adaptado a la enseñanza de Kitch. Al principio, obviamente, que estos cambios, hermanos, generan también como un poco de escozor, distancia, ¿cierto? Oye, ¿qué estás haciendo, Kitch? Coméntame, ¿qué pasó? Y después, posteriormente, empezaron a adaptar ciertas cosas y se dieron cuenta efectivamente de que no corrompía ninguna doctrina bíblica. Bueno, luego Horsley Down fue la primera iglesia bautista particular en Inglaterra en practicar, atención aquí, el canto congregacional de himnos. La primera iglesia bautista reformada, ¿cierto?, que practicó en este caso el cántico congregacional fue Horsley Down. Adicionalmente a esto, hermano, tenemos que hacer un paréntesis de que Benjamin Kitch no solamente agregó cierto valor o recuperó, en este caso, el cántico congregacional, sino que también dio una herramienta que hoy en día en nuestra iglesia también abraza, ¿cierto?, que se llama el pacto de familia. Eso para tal vez para mis hermanos que son parte de la membresía de la iglesia es algo que ya que tenemos muy familiar, ¿cierto?, que ya lo conocemos. El pacto de familia, justamente, hermanos, para los que ya tienen conocimiento de esto, es Benjamin Kitch quien lo elaboró. Son 8 puntos, ¿cierto?, que se llama el pacto de familia, que es el compromiso que nosotros hacemos como miembros de la iglesia bajo, en este caso, el cuidado de la iglesia, ¿cierto? Yo creo que en otra oportunidad tal vez lo vamos a mostrar qué significa el pacto en este caso de familia. Pero no se preocupe también porque en la confesión de fe, en el capítulo de la iglesia, lo vamos a ver. De hecho, revisamos ese punto respecto al pacto de familia de Benjamin Kitch. Otro punto, y algo muy importante, hermanos, y de hecho esto fue crucial en la historia bautista particular, porque cada reunión de membresía, cada reunión que se realiza oficialmente en la iglesia, se generan actas. Y uno dice, sí, pues es normal, casi la mayoría de la iglesia tienen actas, cuenta más o menos el resumen ejecutivo de las cosas que hace, de las cosas que decide el pastor y de que en este caso el recibir ciertos nuevos miembros, todo eso se anota en un acta. Benjamin Kitch, y de hecho la historia de los bautistas particulares, efectivamente es a base de todos los actas que se recuperaron en el siglo XVII. Todo lo que ocurrió en las iglesias locales está registrado. Y lo más importante de esto, hermano, de que esto sirve para saber cuál era la lucha de ese tiempo en este caso con las iglesias locales. ¿Cuál era en este caso el procedimiento de la disciplina de la iglesia? ¿Cómo disciplinaba la iglesia del siglo XVII a ciertos hermanos? Nos reíamos con el hermano Darío porque en un libro estábamos
estábamos leyendo justamente un acta donde decía de que cierto hermano se encontró borracho en la calle, ¿cierto? Y se le aplicó en este caso una disciplina eclesiástica. Es como muy, de hecho, llega a ser chistoso, hermano, ¿cierto? Pero en realidad sí. ¿Cómo abordó eso tal iglesia? ¿Cómo lo ejerció? Y de hecho, lamentablemente, este hermano fue reprendido, fue disciplinado, pero no hizo caso. Por segunda vez fue encontrado borracho, ¿cierto? En la calle, y ahí definitivamente se le expulsó, en este caso, de la iglesia, ¿cierto? Pero registros así, tal vez tan simples, son los que en realidad generan y aportan a la historia, en este caso, de la iglesia. Si no sabes, nosotros también tenemos actas y también estamos contando la historia por ahí. Es súper importante, en este caso, esta herencia y la forma de trabajo que tenían los bautistas particulares de ese tiempo y que hoy en día nosotros también lo aplicamos. ¿Correcto? Pero bueno, tenemos esta iglesia que se habla, ¿cierto?, de la Horsley Down, que posteriormente se llamó la iglesia de New Park Street. Bueno, y de hecho, este Benjamin Kitch fue parte y fue el segundo pastor de esta iglesia, que posteriormente fue, y hoy en día se conoce como el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Esa es una lista, ojalá que puedan ver, hermanos. Si no lo envío y les podemos sacar una foto, ¿cierto? Benjamin Kitch fue el segundo pastor de la iglesia del Tabernáculo Metropolitano. Posteriormente pasaron los siglos y los siglos y los siglos. No, los años, ¿cierto? Fueron como 200 años posteriormente. Y justamente Spurgeon pasó a ser el pastor titular de la iglesia, que posteriormente él fue el encargado de pasar de cierta calle, ¿cierto?, de cierto lugar que estaba, a lo que hoy en día conocemos como el Tabernáculo Metropolitano. Lamentablemente, yo creo, bueno, ustedes saben que siempre le pongo como un poco de drama a la exposición, ¿cierto? Pero les traigo siempre noticias buenas y malas. Lamentablemente, y no podría haber sido de otra forma, hermano, pero bueno, Spurgeon tuvo un hijo que se llamó, de hecho está ahí en la lista, que se llamó, de hecho aparece más abajo, que se llama Thomas Spurgeon. En 1693 hasta 1908. Ese le dijo. Tuvo 2 hijos. En este caso, Spurgeon. Y el hijo, en este caso, lamentablemente, se le quemó la iglesia. Y de hecho, la construcción actual no es la original, porque se quemó completamente. De hecho, eso es algo que está en la historia de los estamentos, de hecho, está en los actas de la iglesia, en este caso, donde cuenta la historia del Tabernáculo Metropolitano. El primer pastor, que se llama William Reader, lamentablemente no hay mucha información. Yo creo que vamos a investigarlo, ¿cierto? Sobre todo como para el sur, a ver si tenemos más información de él. Pero oficialmente no hay mucha información, pero sí de que murió con la gran peste, porque hubo nuevamente la peste negra que golpeó en Inglaterra en el siglo, de hecho aparece aquí en 1655. En 1655 golpeó nuevamente una pandemia muy fuerte y este pastor que estaba liderando, en este caso, esta iglesia, murió. Y posteriormente vino Benjamin Kitch, que fue en este caso el que más se recuerda históricamente en el Tabernáculo Metropolitano. Hoy en día tenemos un pastor, de hecho, que aparece al final ahí, que se llama el pastor Peter Master, que es pastor desde 1970 hasta la actualidad, hermano. Bastante tiempo en el ministerio, ¿correcto? Pero hoy en día todavía siguen, en este caso, sus enseñanzas. Y no por eso no vamos a recomendar, ¿cierto? Recordemos que hay un libro muy bueno, que siempre lo he recomendado, hermano. Ustedes se ríen, pero es verdad, Médico de Almas. ¿Se dan cuenta por qué es importante tal vez leerlo? La conexión histórica que existe con esta iglesia es por eso. Muy bueno el libro, hermano. Médico de Almas. Y finalmente los distintivos bautistas, que con eso cerramos, hermanos, que son tal vez mucho más de lo que tal vez los bautistas en generales, ¿cierto?, pueden
ellos abrazar, que es la doctrina de la gracia, comúnmente llamada como el calvinistas, ¿cierto? La oferta gratuita del Evangelio, una observancia muy profunda, ¿cierto? Y una práctica del evangelismo en las calles. Por eso nosotros abrazamos y defendemos el evangelismo como tal. La evangelización, no por un grupo selecto, sino que en general una oferta general del evangelio. La adoración tradicional, cánticos e himnos. No nos negamos a los salmos. De hecho, hay muchos himnos que tenemos nosotros que son parte de los salmos. Pero nosotros abrazamos la adoración tradicional. Tenemos una gran diferencia, ¿cierto?, sobre el concepto de una iglesia trabajadora. Tenemos que ser una iglesia trabajadora. Los miembros de la iglesia son los que definen, ¿cierto?, y son los primeros en servir en la iglesia. Una iglesia constantemente en movimiento, no ociosa, sino trabajadora, que hay cosas que hacer y hay muchas cosas que hacer. Hermanos que visitar, hermanos que servir, hermanos que enseñar, ayuda al pastor, ayuda a los hermanos diáconos, ayuda. Hay un montón de cosas, hermanos, que el día a día la iglesia, en este caso, necesita, ¿cierto? Y solamente hay que estar apercibidas las cosas que nuestros líderes tal vez están necesitando y vamos a darle una mano, ¿cierto? La separación bíblica, hermano, y esto es un distintivo que era muy común tal vez en Inglaterra, muy común, pero hoy en día, no sé, pues existen especies, yo le llamo el ecumenismo evangélico, ¿cierto? Que las ganas de sentirnos juntos como hermanos, se dan cuenta de que no, si no puede haber diferencia entre nosotros, ¿cierto? Sí, hermanos, somos protestantes, amén. Tenemos en este caso una unión de las doctrinas fundamentales, sí, perfecto, pero nosotros no podemos tener una comunión abierta con ciertas iglesias que abrazan ciertas doctrinas que nosotros no las abrazamos. Eso se llama la separación secundaria, una separación sana. Y esto es lo mismo como si fuésemos, tal vez lo podemos ver en nuestras casas. Usted no va a invitar a cualquiera a su casa, ¿correcto? Y tampoco le va a abrir la puerta de su casa a cualquiera y que duerma en su dormitorio y que duerma, ¿cierto?, o que coma con usted o que pase al refrigerador y saque sus cosas. No, ¿cierto? Porque no, esto es algo íntimo, algo que hay que tener una distancia, efectivamente. Eso es la separación secundaria. No podemos estar con ciertas denominaciones, ¿cierto?, abiertamente, una confraternidad, como comúnmente se dice, porque en realidad no entendemos de que eso corre peligro en la iglesia. Recordemos que la iglesia se compone de muchas variedades, de hermanos que están muy firmes en la fe, pero también de hermanos que no están muy firmes en la fe. Eso es la separación secundaria. Reunión de oración, ¿cierto? Eso es algo que también hacemos todos los miércoles. Si no sabía, está totalmente invitado los miércoles a las 8 de la mañana, ¿cierto? Perdón, 8 de la noche. No está de mal, no está mal igual, pero algún día vamos a hacer. No, mentira. Reunión de oración a las 8 de la noche. Ministerios más sabios, ¿cierto? En este caso, ¿qué quiere decir eso? Que es pastores aprobados y la iglesia confirma su ministerio, ¿cierto? Es observado, es revisado, en este caso, y la membresía en este caso confirma el llamado. El día del Señor, no estamos hablando de la mañana, como dice el pastor, no estamos hablando de la media tarde, no estamos hablando de las 7 de la tarde en adelante hasta las 11 de la noche, sino que es el día completo de la observancia del día del Señor, el día completo de la adoración, ¿correcto? La separación iglesia-estado, a diferencia de otras, nosotros abrazamos el voluntarismo. Nosotros nos separamos del Estado como los anabaptistas. Los anabaptistas quieren ser un Estado aparte. No somos anabaptistas. De hecho, se dice, ¿no? Pero los bautistas de ese siglo estuvieron con Cromwell y pelearon con Cromwell, ¿cierto? Cromwell, pelearon con él en las guerras civiles, con espada en la mano, hermano. Sí, bautistas defendiendo, en este caso, el gobierno defendiendo la libertad. ¿Se dan cuenta? Efectivamente. Voluntarismo. No una separación extrema. Autonomía de la iglesia local. La independencia que todos ya sabemos. La membresía regenerada, lo que hablaba en este caso el pastor hoy día respecto a regenerados.
No porque se bautice, hermano, significa que es bienvenido a la membresía inmediatamente, sino que tiene que haber evidencias claras de una regeneración para ser parte de la membresía de la iglesia. Y una distinción también bautista particular, el gobierno de ancianos. Gobierno de ancianos, plural. Nuestra iglesia abraza, por si no lo sabía, la pluralidad de ancianos, pero con prioridad de ministro. ¿Qué quiere decir esto? De que hay un pastor titular y los otros pastores podrían ser gobernantes. Hay otras iglesias que abrazan, y de hecho Benjamin Kitch tenía relación con otras iglesias que abrazaban la paridad de ancianos. Si bien todos los pastores eran igual, pero todos tenían el mismo rol. Entonces es cuando hay una disyuntiva, pero en realidad uno se da cuenta quién se maneja más en ciertos temas y quién no se maneja en otras cosas. Pero ese es ya tinte para otra ocasión, ¿correcto? Hermanos, terminamos ya, nos pasamos un poquito de la hora, pero esa es parte de la historia que tal vez no conocían respecto a los bautistas y la conexión directa que tenemos con Londres. Bien cortito, 2 minutos, dudas, consultas, preguntas. Abro micrófonos, si alguien quiere aportar algo. O quedó una duda en realidad. Toda la vida, amén. 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 Gracias, hermano. También es conectado con lo que hoy día el pastor predica. Amén, hermanos. Hermano Renato. Sí. Amén. Hay que considerar de que 1689 fue ya la cúspide cuando ya estaba la ley de tolerancia. Pero Kitch ya estaba siendo pastor mucho antes. Y de hecho él fue uno de los que firmaron y participó en esa asamblea. ¿Perdón? También el catecismo. Bueno, también Hércules Collins estuvo también ahí. Amén, hermanos. Son personajes tal vez muy, muy conocidos, pero para nosotros tiene que ser, pero más que conocidos. Así que ya, desde un lado Jonathan Edwards, Benjamin Kitch. Mentira, hermano. Broma. Amén. ¿Estamos listos? Perfecto, hermano. Oramos al Señor, ¿les parece? Padre bueno, Padre santo, Señor, gracias por este espacio, Señor, estos minutos, Señor, que tenemos, Señor, de poder exponer de su palabra, de su evangelio, y precisamente, Señor, lo que estamos viendo el día de hoy, la historia del cristianismo. Gracias, Señor, porque podemos ver en estas historias, Señor, hombres que marcaron, Señor, diferencias, que fueron perseguidos, Señor, y que también fueron firmes en la fe. A pesar, Señor, de que tal vez estaban muy agitados los ambientes en el Estado, en el gobierno, Señor, pero ellos fueron valientes, Señor, y gracias por estos hombres, porque podemos también tenerlo como referente, Señor, sabiendo que son hombres y que pudieron fallar en ciertas cosas, Señor, pero sabemos que su iglesia fue sostenida solamente por usted. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén.